Hola a todos, mi nombre es Carmen Trejo, soy fellow de neurovascular en el Hospital Clínico San Carlos y bueno, en la charla de hoy del Combine vamos a hablar de las fístulas carotidocavernosas, comenzando por una definición de cuál es esta patología, su etopatogenia, la clasificación más utilizada, eh, aspectos sobre su diagnóstico con pruebas de imagen, su tratamiento y por último las conclusiones. Entonces, las fístulas carotidocavernosas, como sabemos, son una comunicación anormal entre la carótida, ya sea la carótida interna o ramas de la externa, y el seno cavernoso. Pueden ser fístulas directas, es decir, cuando existe una comunicación directa como tal entre la arteria carótida y el seno cavernoso, la arteria carótida interna, y indirectas, cuando se trata de una comunicación entre ramas de la arteria carótida interna o arteria carótida externa con el seno cavernoso. En cuanto a la etiopatogenia de la enfermedad, cuando las fístulas son directas, pueden aparecer después de un traumatismo, que es lo más frecuente, o asociadas a la rotura de un aneurisma del segmento cavernoso de la carótida interna, o, por ejemplo, enfermedades del tejido conjuntivo que predispongan al desarrollo pues, de disecciones en la carótida interna, etcétera, que generen una comunicación directa entre esta y el seno cavernoso. En cuanto a la etiopatogenia de las fístulas indirectas, es un poco menos conocida, pero se aplican los mismos criterios que en el caso de cualquier tipo de fístula dural a nivel cerebral. Y es que en este tipo de fístulas se cree que la trombosis del seno venoso, en este caso del seno cavernoso, es un factor muy implicado en la etiopatogenia de la misma, y esto genera una serie de círculos viciosos en el que están implicados factores proinflamatorios y factores proangiogénicos que van a favorecer el desarrollo de comunicaciones anormales, en este caso proliferación de vasos arteriales que comuniquen una arteria, la carótida interna, con el seno cavernoso. Los factores predisponentes para las fístulas indirectas son aquellos que favorezcan la trombosis del seno, como son factores hereditarios tipo déficit de antitrombina, déficit de proteína S, proteína C, estenosis o hipoplasia de senos venosos, y factores predisponentes adquiridos, en el caso de las directas, como puede ser un traumatismo, una craniostomía previa o la rotura o, por ejemplo, una disección arterial, o en el caso de las indirectas, factores adquiridos como una infección, por ejemplo, una infección de una sinusitis muy importante, pues también puede favorecer el desarrollo de una trombosis y, consecuentemente, una fístula. En cuanto a la clasificación, la más utilizada es la clasificación de Barrow. En principio, la más simple es la hemodinámica, que la clasificaría en fístulas de alto y de bajo flujo. En general, hay que saber que las fístulas carotidocavernosas suelen ser fístulas de bajo flujo. Y la clasificación de Barrow, que es una clasificación que se basa en la anatomía de la fístula. Las tipo A serían las fístulas directas, que son las más frecuentes, comunicación directa entre la carótida interna y el seno cavernoso. Las tipo B serían fístulas en las que existe una comunicación entre ramas durales de la carótida interna con el seno cavernoso. Fístulas tipo C serían ramas durales de la carótida externa con el seno cavernoso, y las tipo D serían una combinación entre las tipos B y C. En cuanto al diagnóstico, hay que saber que las fístulas carotidocavernosas se tratan de una entidad cambiante y dinámica, y que los síntomas pueden variar a lo largo de la historia natural de la enfermedad en función de los cambios en su drenaje. Entonces, los síntomas sobre todo van a depender de la afectación de estructuras que pasan por el seno cavernoso, como son los pares craneales, que son el tercero, el cuarto, el sexto y las dos primeras ramas del trigémino, y también van a depender del drenaje venoso. La tríada clásica, que aparece sobre todo en las fístulas traumáticas, son ojo rojo, proptosis pulsátil, soplo audible, que son secundarias al drenaje venoso mayoritario por la vena suboftálmica. Y luego también puede aparecer diplopia, quemosis y visión borrosa, sobre todo asociada al edema de papila. En cuanto al drenaje venoso, sabemos que los principales drenajes venosos de las fístulas carotidocavernosas se producen a través de la vena supraoftálmica, como ya he dicho, y del seno petroso inferior, y que en el caso de su trombosis pues van a generar síntomas adicionales.
El diagnóstico con pruebas de imagen, la prueba menos no invasiva, más rentable a nivel diagnóstico es el angio-RM, aunque es verdad que también se pueden diagnosticar con el angio-TAC, y las dos secuencias más utilizadas son el TOF, el Time of Flight, y el Phase Contrast, que como sabemos son son secuencias, perdón, que no utilizan contraste. Entonces, los signos más frecuentes de fístula carótido cavernosa en estos estudios vasculares son la presencia de un seno venoso, un seno cavernoso abombado, la presencia de estos exoftalmos medido en la propia prueba de imagen, el engrosamiento de los músculos extraoculares, para lo que es muy útil las secuencias coronales. Luego el signo del vacío en T2, que lo que está traduciendo es un aumento del flujo en ese seno cavernoso, y los signos de hipertensión venosa, que son menos frecuentes en el caso de las fístulas carotidocavernosas respecto al resto de fístulas naturales a nivel cerebral, puesto que el drenaje venoso cortical en este tipo de fístulas es también muy poco frecuente. El diagnóstico diferencial de este tipo de patologías pues lo deberemos hacer sobre todo con la trombosis venosa, séptica o aséptica, y con la presencia de inflamación. Entonces, hay que saber que el gol estándar en el estudio diagnóstico de este tipo de patología es la arteriografía diagnóstica, y la vamos a realizar sobre todo para planificar el tratamiento, valorando los aportes arteriales, el drenaje venoso, la dinámica de la fístula y el volumen del shunt, y para confirmar el diagnóstico en el caso de que exista una sospecha muy alta con otras pruebas de imagen y queramos descartar esta patología. El tratamiento de las fístulas carotidocavernosas, dado que es una patología que su curso natural en general es benigno y que tiene un alto índice de regresión espontánea, suele ser un tratamiento expectante y va a depender sobre todo de la clínica del paciente. El tratamiento endovascular se planteará en el caso en el que existan síntomas pues muy invalidantes para el paciente y que asocien un alto riesgo, como puede ser la presencia de un drenaje venoso cortical, que ya hemos dicho que es algo muy poco frecuente, la pérdida progresiva de agudeza visual, los déficits neurológicos, la hemorragia, la diplopia y las cefaleas. Este caso es un caso de una mujer de 69 años que presenta un cuadro de dolor ocular, equimosis, edema periorbitario y disqueto exoftalmos izquierdo de 3 semanas de evolución. En el estudio de resonancia magnética podemos ver el estudio de TOF cómo existe un aumento del flujo en la vena suboftálmica izquierda y por lo tanto se realiza una arteriografía diagnóstica para confirmarlo, con la sospecha de una fístula de seno cavernoso. Entonces, en la arteriografía lo que vemos es que existe la serie realizada desde la carótida común del lado izquierdo, vemos una replección, un drenaje venoso precoz a la vena suboftálmica de ese lado y un relleno precoz del seno cavernoso. Esta paciente, como en principio tiene una clínica bastante asequible, por decirlo así, decidimos un tratamiento expectante con un tratamiento conservador con compresiones manuales durante 15 días y se le hizo una arteriografía de nuevo al mes, con persistencia de la fístula y con agravamiento de los síntomas. Por lo tanto, se planteó con ella el tratamiento endovascular y así se hizo. Entonces, en este caso en concreto se hizo de forma conjunta con el servicio de oftalmología del hospital y previa exposición de la vena suboftálmica por el servicio de oftalmo y maxilofacial, se realizó un cateterismo con un set de micropunción de la vena y con un microcatéter SL10 se consiguió cateterizar el seno cavernoso. Estas son imágenes del procedimiento con la exposición de la vena suboftálmica. Y una vez habiéndola cateterizado, pues conseguimos avanzar el catéter SL10 hasta el seno cavernoso, como ya he dicho, y comenzamos a liberar coils desde la porción más posterior del seno cavernoso, avanzando hasta su porción más anterior y consiguiendo el relleno completo del seno y el cierre de la fístula. Entonces, en cuanto a la embolización endovascular de las fístulas carotidocavernosas, hay que tener muy en cuenta el propio drenaje, la anatomía venosa del seno cavernoso. Esta anatomía, si bien es cierto que es más variable que en el caso de la anatomía arterial,
En el caso del seno cavernoso sí que existen drenajes venosos bastante constantes, que son el del seno esfenoparietal, al que generalmente drenan las venas silvianas o vena cerebral media superficial, en los senos del plexo pterigoideo, que drenan por la base de cráneo, el seno petroso inferior y el seno petroso superior, así como el plexo venoso axilar. Entonces, en este caso, en este esquema un poco más pues esquemático, valga la redundancia, esta sería la vena yugular interna, ¿vale? Por aquí podríamos llegar hasta el seno petroso inferior, que a su vez drena en el seno cavernoso, que sería la vía más utilizada a nivel de tratamiento endovascular de esta entidad. Y otra opción sería a través de la vena supraoftálmica, que sería un abordaje anterior, como hemos visto en el ejemplo del caso anterior. Entonces, este es otro caso más reciente de un paciente que pues, se sometió a un procedimiento endovascular de embolización de un aneurisma cavernoso de la arteria carótida interna derecha, y en este procedimiento pues, se decidió desplegar un stent diversor de flujo sobre la carótida interna de ese lado, y en las series de control, una vez desplegado el stent, pues se veía que este se había desplegado adecuadamente y que además existía pues, retención de contraste bastante importante en el propio saco aneurismático. El paciente fue dado de alta, pero a las 3 semanas acudió a urgencias pues, con una paresia del sexto par izquierdo y proptosis en ese ojo, perdón, el sexto par derecho. Entonces, ante la sospecha de un ictus, le hice un estudio de angioTAC multifásico, en el que ya en la primera fase se puede ver cómo existe una trombosis del aneurisma que habíamos tratado, aunque aquí no se vea, la carótida interna de ese lado estaba permeable, y lo que sí se veía era una replección precoz del seno cavernoso derecho con drenaje venoso precoz de la vena supraorbitaria de ese lado, así como un aumento de su tamaño. Entonces, ante el diagnóstico de una fístula carótido-cavernosa directa, pues seguramente secundaria a una trombosis y rotura aguda del aneurisma embolizado con el stent, se decidió realizar una embolización programada de esa fístula. Entonces, estas son las series que se hicieron durante el procedimiento. Se realizó un abordaje por vía radial, se caracterizó la carótida interna del lado derecho para poder hacer las series de control durante todo el procedimiento, y se caracterizó en un principio la yugular interna de ese lado, intentando con varios intentos de caracterizar el seno petroso inferior del lado derecho a través de la vena yugular interna, y al no conseguirlo, pues se decidió un abordaje por vena femoral común del lado derecho, consiguiendo caracterizar el seno petroso hasta llegar al seno cavernoso. Es verdad que las series desde la carótida interna del lado derecho confirmaban que teníamos permeable ese seno, el seno petroso inferior, y a su vez la vena supraorbitaria. Entonces, una vez habíamos caracterizado el seno cavernoso desde vía seno petroso inferior, comenzamos el despliegue de los coils desde la porción anterior hasta la porción inferior, llegando incluso a cerrar el origen de la vena supraorbitaria de ese lado. Sin embargo, pues en las series de control intentábamos acceder a esa zona más anterior y superior del seno cavernoso, pero no lo conseguimos. Finalmente, este fue el resultado de la embolización final, que sí que es cierto que existía todavía llegada de contraste al seno cavernoso, a la porción más craneal, como hemos dicho, y existía también drenaje venoso por la vena supraoftálmica. Se decidió volver a citar al paciente en un mes para ver cómo había evolucionado, y en caso de que persistiese la fístula, volver a realizar un nuevo tratamiento. Pero en el control al mes, pues la fístula se había cerrado de forma completa, ya no existía paso ni relleno de contraste ni al seno cavernoso ni a la vena supraorbitaria, y la sintomatología había remitido. Entonces, en cuanto a las conclusiones, y ya para finalizar, las fístulas carótido-cavernosas son una comunicación entre la carótida interna o ramas de la carótida externa con el seno cavernoso, una comunicación anómala,
La clínica va a depender sobre todo del drenaje venoso y la afectación de estructuras neurovasculares que atraviesan el propio seno cavernoso. El gol estándar para su diagnóstico es siempre la arteriografía cerebral y en general estas fístulas tenemos que saber que cursan con una historia natural generalmente benigna y con un alto índice de regresión espontánea. Pero en el caso de pacientes con síntomas graves o invalidantes y que no conseguimos con un tratamiento conservador cerrar esa fístula, el tratamiento endovascular por vía venosa está indicado y permite un cierre con una tasa de cierre muy alta de este tipo de patología. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.